Bienvenidos a este nuevo video en el que les presentaré 5 mods de utilidades que podemos utilizar en Ark. Estos van desde craftear un kibble hasta poder utilizar mejor los engramas. Y comenzamos con este primer mod, el cual es Auto Engrams. Como siempre, ahí en la descripción dejaré el ID de los mods. ¿Qué es lo que nos trae este mod? Pues Auto Engrams permite que al momento de subir un nivel automáticamente se nos desbloqueen todos los engramas de dicho nivel. Por ejemplo, aquí tenemos que no tenemos los engramas desbloqueados del 2 y al subir un nivel o dos niveles incluso se nos desbloquea todos los engramas de dicho nivel. Y una de las ventajas de este mod es que no aparece ningún cuadro de mensajes molestosos que nos sale cuando subimos de nivel y actualizamos un engrama. Esto facilita muchísimo a la hora de saber escoger y no tener que estar seleccionando qué engramas queremos desbloquear, así que vendría a ser una ayuda para nuestro modo de juego. Bien, continuando, tenemos nuestro siguiente mod, que es Lethal Reusables, el cual nos permite reutilizar nuestras armas convencionales la cantidad de veces que sean necesarias, es decir, no tiene una cantidad límite. Estos son, por ejemplo, los que tenemos aquí en pantalla. Escribimos en nuestro filtrador la palabra LR, que es el acrónimo de nuestro mod, y pues saldrán todas las armas, herramientas que podemos utilizar de este mod. Son nuevos objetos crafteables, así que no sobrescriben ninguna propiedad de alguno de los objetos que tenemos por defecto en Ark. Vamos a la fabricación y ahí nos indica acá que son los mismos materiales que se utilizan en los objetos tradicionales. La diferencia es que están remarcados con la palabra reusable. Esta vez vamos a mostrar algunos ejemplos. Tenemos la antorcha, tenemos una lanza, un boomerang, las boleadoras, que las boleadoras usualmente son claves al inicio del juego, y como estas usualmente se suelen perder y no tenemos una cantidad infinita, pues nos vendría muy bien este tipo de ayuda. Podemos ver que al momento de lanzar una lanza, pues se nos queda y no se gasta el objeto. Lo mismo pasa con el boomerang, que usualmente se suele perder, se suele gastar, y esta vez lo tenemos de manera infinita. Esto con todas las herramientas de este mod, que son pocas, son las herramientas de utilidades que utilizamos para poder cazar, atrapar dinos, tamear o incluso poder salvarnos, ya que las boleadoras sirven incluso para poder atrapar a los lobos, que en la nieve nos viene muy bien en caso de querer escapar de ellos o tamear uno. Incluso también las tijeras, que considero que las tijeras, al ser un objeto que solamente sirve para cortarnos el cabello o el vello facial, pues no aportan mucho y no sería muy lógico que se vayan desgastando, ¿no? Así que ahí lo tenemos para un uso ilimitado. Lo mismo con las tiendas de campaña, que podemos recogerlo y podemos colocarlo y estar dentro, que nos ofrecen una protección. Así que es un mod que considero muy útil en caso de que tengas previsto este tipo de juegos en tu servidor, ya sea local y remoto. Y bien, esto vendría a ser una review. Hay muchos más objetos, así que vamos y continuamos con el siguiente mod. Y como siguiente mod tenemos el Bituk Binocular. Viene a ser unos binoculares parecidos al Super Spyglass del creador que está ahí. La diferencia es que no nos dice la cantidad exacta de alimentos necesarios para los dinos. Su crafteo es simple, solo requiere cemento, cristal, polímero y lingotes de metal. Y una vez crafteado lo ponemos dentro de nuestra accesos directos a herramientas. Una vez que esté utilizado, pues nuestro puntero cambia de forma, y una vez haciéndole un clic derecho, pues vamos a poder visualizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Además nos sale la información de las estructuras, quién es el propietario
y cuánta vida le queda a dicha estructura. Se puede acercar, alejar, solo que al momento de correr y colocarnos los binoculares pues caminamos de una forma muy lenta, bueno, mucho más lenta de lo habitual. Así que continuamos. El siguiente mod es el Kibble Craft Station del mismo creador de los binoculares, y este mod considero que es uno que se puede utilizar tanto para roleplay como para tu propio servidor. Su crafteo es sencillo, solo requiere de metal, madera, piedra y paja. Lo encontramos en el nivel 1 y lo podemos fabricar desde nuestro inventario. Ahí tenemos el crafteo, que en este caso se repite, pero el crafteo sigue siendo el mismo. Y bien, se puede colocar en cualquier superficie y ahí lo tenemos puesto. Una vez que accedemos al inventario, pues nos va a salir kibbles de todo tipo, e incluso objetos o consumibles que no son kibbles. Ya tenemos las setas raras, flores raras, una cerveza. Así que todo esto se puede comprar, bueno, craftear utilizando 30 de metal. Claro que esto se puede configurar para utilizar menos, y eso se tiene que acceder desde el archivo de configuración. Y vamos a ver que insertamos 300 de metal y podemos craftear los kibbles que queremos. Y solo consumen 30 de metal. Así que lo considero uno de los buenos mods para utilizarlos en roleplay, ya que hacer kibbles puede significar una tarea muy tediosa para algunos y otra muy sencilla para otros. Bien, es un mod muy sencillo y continuamos con el Dino Colorizer, el cual nos va a permitir pintar a nuestros dinosaurios, que lo normal era utilizar una brocha dentro de nuestro juego para poder pintar a nuestros dinosaurios, pero en este caso lo tenemos ahí disponible y podemos fabricarlo dentro de nuestro inventario. No requiere muchos materiales para poder fabricarlo, y así que solo necesitamos en este caso a nuestro Rextech de prueba y a nuestro Argentavis. Simplemente con dar un clic izquierdo basta para poder seleccionar las regiones que queremos pintar a nuestro Rex. Nos muestran las 6 típicas regiones que presenta cada dinosaurio y podemos ajustar el color al cual queremos. En este caso está en RGB y vamos a ajustar el color 1. Una vez que le demos a Done, pues se cambia automáticamente el color de nuestro dinosaurio y podemos continuar así para todas las demás regiones. Simplemente seleccionamos la región que queremos cambiar y pues vamos ajustando un color que nos sea de nuestro agrado, por ejemplo un color blanco como en este caso, y podemos seleccionar más detalles. Cabe resaltar que si es que queremos guardar nuestros dinosaurios, pues puede perder el color en el proceso, ya sea utilizando el mod, en este caso de Dino Storage, que lo he probado y el color desaparece. Me parece que es un bug, el cual está presente con ese mod, pero así si lo usamos comúnmente con un storage con CryoPods, pues está normal el mod. Bien, aquí modificamos a nuestro Argentavis y pues es lo mismo. Y si queremos regresar el estado normal al color normal por si nos hemos equivocado, pues simplemente seleccionamos el botón por defecto, el cual va a regresar a nuestro dinosaurio al color original en caso de que no nos guste el color. Bien, aquí hacemos clic a por defecto y regresó al color original. Así que es un mod bien sencillo de usar y no presenta complicaciones. El siguiente y último mod es un mod bonus, el cual es un Kibble Station. Es una alternativa al mod de Kibble que mostré hace un momento y consta de dos estaciones de crafteo. Tenemos el Kibble Station y el Kibble Station Primitive. La diferencia de los dos la vamos a ver dentro de un rato, pero se craftea de una forma sencilla el primitivo, y ya el avanzado cuesta un poco más. En este caso se tendría que utilizar polímero y requiere de un generador de energía, puede ser TEC o uno normal eléctrico. El TEC, como ya saben, utiliza polímero y el eléctrico utiliza gasolina. Bien, aquí tenemos nuestros dos terminales, nuestras dos estaciones y nuestro generador TEC, el cual pueden ser colocados en cualquier superficie.
Y para poder craftear los kibbles vamos a necesitar estos tres materiales, que es una flor rara, una seta rara y un huevo de dinosaurio. Podemos craftear todos los kibbles que queremos, en este caso ya sea desde un pienso normal hasta un kibble excepcional. Y en este caso también podemos craftear los old kibbles, que pueden ser kibble de Rex, kibble de Giganoto, los diferentes kibbles que anteriormente se tenían. Y podemos utilizar cualquier tipo de huevo. En este caso estamos utilizando un huevo de Rex, puede ser un huevo de Argentavis, un huevo de Giganoto, de Carcharodonto, lo que sea, para poder craftear nuestros kibbles. Es una forma mucho más sencilla de poder craftear nuestros kibbles utilizando estos materiales que por lo comúnmente no se utilizan mucho, no tienen una mayor relevancia. Y también podemos craftear lo mismo en nuestra estación de kibble avanzada, solo utilizan los mismos materiales y es el mismo procedimiento. En caso de que no salga para poder craftear es porque tenemos que utilizar otro huevo de dinosaurio. Se puede incluso craftear objetos consumibles que no son kibbles y los kibbles tradicionales que antes se tenían. Y así, la diferencia está en que nos dura mucho más tiempo un kibble crafteado en esta estación o colocado en esta estación que en nuestra estación primitiva. Y por ejemplo aquí ven el tiempo que está colocando, que vendrían a ser unos 2 días aproximadamente. En cambio el otro tiene mucha más duración. Así que eso es todo en cuanto a estos 5 mods de utilería. Bien, si les ha gustado el video no se olviden de darle un like, un me gusta, un compartir, dejar en la caja de comentarios si quieren alguna review de otros mods o algunos mods que pueda hacer de armas, skins, lo que sea. Si quieren alguna configuración que estoy utilizando en el servidor, también no duden en dejarla en los comentarios. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Así que nos despedimos de este. Adiós.